eso es lo importante, ¿verdad, hermano? Que Dios nos dé la salud. Es un privilegio estar aquí con vida, hermanos, ¿verdad? Y Dios nos da ese gozo de estudiar su palabra. Miren, fíjense, vamos a leer Lucas 17:11. Miren, dice ahí en la pantalla, si usted puede leerlo en su Biblia. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció, mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 dónde están? Y no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces, hermanos, fíjense, una pregunta, hermanos, ¿las bendiciones de Dios que hemos recibido son pocas o son muchas? Muchas. Amén, ¿verdad? Son muchas, hermanos. Ahora, cuando fíjense, y esa es una razón, hermanos, para nosotros dar gracias a Dios. Entonces, otra pregunta, hermanos, cuando oramos, ¿cómo va nuestra canasta de peticiones hacia Dios? ¿Verdad? ¿Cómo va esa canasta? Cuando vamos, estamos orando a Dios, ¿va llena o va vacía de peticiones? Va llena. ¿Verdad? Va llena de peticiones, ¿verdad? Casi por lo regular, cuando oramos tenemos muchas necesidades, y nosotros pues tenemos una gran lista de peticiones, ¿verdad? Que tengamos alimento, que Dios nos dé salud, ¿verdad? Pero bueno, otra pregunta, ¿cómo va nuestra canasta de agradecimientos hacia Dios cuando estamos orando? ¿Cómo va esa canasta? Igual que las peticiones, ¿verdad? Pues a veces, hermanos, los agradecimientos también debemos de incluirlos, ¿verdad? Porque a veces nuestra canasta va vacía o va medio llena, ¿verdad? El ser agradecidos, y principalmente con Dios, es algo que nosotros los cristianos debemos de hacer todos los días. Miren, en el texto que acabamos de leer, habla de la actitud que debemos de tener hacia Dios, ¿verdad? Por eso en esta ocasión vamos a hablar del tema los 10 leprosos. ¿Sí, hermanos? Vamos a hablar de este tema, los 10 leprosos. En el versículo, ¿te puedes regresar al versículo 11, Sara? En el versículo 11, fíjense, hermanos, dice el versículo 11, dice que yendo Jesús a Jerusalén, ¿verdad? Pasaba entre Samaria y Galilea. Hermanos, según la historia, esta era la tercera vez que el Señor viajaba a Jerusalén, ¿verdad? Ahora, hermanos, ¿por qué se nos da este dato de que el Señor Jesús viajaba a Jerusalén? Hermanos, ¿saben qué es lo que iba a suceder allá en Jerusalén? El Señor iba a ser, ¿qué? Crucificado, ¿verdad? Por eso el escritor, hermanos, menciona este dato, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor Jesús viajaba, tenía un propósito, ¿verdad? Pero por donde quiera que Él pasaba, hermanos, Él manifestaba el amor hacia los seres humanos. Miren, porque fíjense cómo manifestó su amor. Aquí lo dice en el versículo 12. Hermanos, dice que al entrar a una aldea, bueno, esa aldea no se menciona, ¿verdad? Pero dice que estaba entre Samaria y Galilea, ¿verdad? Dice que entró en una aldea y no se nos da su nombre, hermanos, porque no es importante. Lo importante es lo que el Señor Jesús va a hacer en ese lugar, ¿verdad? Pero, hermanos, viendo este tema de los 10 leprosos, fíjense, lo primero que vamos a ver, hermanos, vamos a ver la miseria de esos 10 leprosos, porque dice el versículo 12, dice, le salieron al encuentro, ¿quién? Hermano, ¿qué le salieron al encuentro? Vean, 10 hombres leprosos. Entonces, hermanos,
acá en la actualidad la lepra no es algo conocido para nosotros, ¿verdad? Pero en los tiempos de la Biblia, hermano, la lepra era algo terrible, era algo una enfermedad que era incurable, ¿verdad? Era una enfermedad infecciosa y que era contagiosa, hermanos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasaba con el cuerpo? Hermanos, se infectaba la piel, ¿verdad? Y afectaba la piel, los nervios y las vísceras, ¿verdad? Entonces, era una enfermedad mutilante y vergonzosa, ¿verdad? Imagínense, se te caían los pedazos de piel y la gente, hermanos, pues te asustas, ¿verdad? Al ver a alguien que le falte un pedazo de piel, ¿verdad? Cuando alguien se enfermaba, se empezaban a llenar de manchas rojas y blancas y luego se hacían granos y erupciones cutáneas y empezaban a estar cacarizos, ¿verdad? Entonces, hermano, y cuando la enfermedad estaba muy avanzada, la piel se les caía en pedazos. Algunos quedaban muchos de los dedos, de la nariz y de las orejas, ¿verdad? Y el pelo, hermano, se les volvía blanco, ¿verdad? Y quedaban ciegos, ¿verdad? Al que se enfermaba de la lepra, ¿saben cuántos días le quedaban de vida? A partir de que le daba la lepra, hermanos, fíjense, eran 2 años de vida los que podían tener, a los que les daba la lepra. Entonces, no sé si se acuerdan aquí en Acuña, hermano, allá en el centro había una señora indigente, ¿verdad? Que, hermano, le entró una infección aquí en la nariz, ¿verdad? No sé si la llegaron a ver, y se le fue carcomiendo, hermanos, ¿verdad? O sea, ¿por qué menciono esto, hermano? Porque para que nos demos una idea de lo terrible que era enfermarse de la lepra, ¿verdad, hermano? Y, hermano, se fue carcomiendo, ¿verdad? Yo creo que el municipio no hizo nada, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos, hermanos, pues cuando tengamos oportunidad hay que compadecernos de los necesitados. Entonces, hermano, en el Antiguo Testamento, fíjense, encontramos 2 capítulos que son dedicados a la lepra. Es el Levítico capítulo 13 y capítulo 14. No lo vamos a leer todo porque no nos alcanza el tiempo, pero se los dejo de tarea, léanlo allá en su casa. Levítico 13 y 14, ¿verdad? Y hermano, pero fíjense, y esto nos habla de la situación que muchos vivieron allá en el Antiguo Testamento. Entonces pregunta, hermano, en aquellos tiempos, ¿cómo se reconocía a un leproso? ¿Verdad? O sea, hermano, el que se enfermaba de lepra era aislado de la sociedad, ¿verdad? Hermano, ya no podían abrazar a sus familiares, ¿verdad? A veces los familiares de los leprosos les acercaban el alimento ahí. Muchos vivían en una cueva, ¿verdad? Y le acercaban el alimento y el leproso se acercaba pues para recoger y poder comer. ¿Sí, hermanos? Entonces, pero fíjense, un leproso tenía que traer rasgados la vestimenta, ¿verdad? Y su cabeza debería estar descubierta y llevaba un paño que le cubría hasta la nariz, ¿verdad? Era una pañoleta que tenía que traer y debía cubrirle hasta la nariz, ¿verdad? Entonces vivían ellos fuera de la ciudad y cuando alguien se acercaba hacia ellos, hermanos, ¿verdad? Si había gente que no sabía que estuvieran ahí los leprosos, el leproso tenía que tener la responsabilidad de gritar que ellos eran leprosos, ¿verdad? Y ellos decían, inmundo, soy inmundo, no te acerques, ¿verdad? Para que, hermanos, ellos no se acercaran y fueran contagiados de la enfermedad, ¿verdad? Otro detalle, hermanos, los vestidos que usaban los leprosos quedaban contaminados, se plagaban de la enfermedad. Y cuando, hermanos, se encontraban estas vestimentas, tenían que ser quemadas para que la enfermedad no pudiera continuar. Entonces, hermanos, los leprosos eran limoneros y pedían ayuda en las entradas de los pueblos. Hermanos, según el texto, uno de los leprosos era samaritano,
y los demás eran judíos. Hermano, es decir, esta tragedia había obligado a dos enemigos a muerte a estar juntos, ¿verdad? Porque, hermano José, judíos y samaritanos no se podían, ¿qué? No se podían ver, ¿verdad? Pero la enfermedad los obligó a estar juntos, hermano. Se dice que cuando, hermanos, las aguas, es como los animalitos, ¿verdad? Cuando las aguas inundan y suben, ¿verdad? Cuando hay una inundación, las ovejas y los lobos se acurrucan unos con otros sobre las peñas y las islas de la tierra seca, hermanos, ¿verdad? Y aquí vemos de que tuvo que ser así con ellos, ¿verdad? El samaritano y estos judíos leprosos tuvieron que estar juntos. Ahora, imaginémonos, hermanos, a estos 10 hombres leprosos, ¿verdad? Levantando sus manos, ¿verdad? Sin dedos, y a lo mejor algunos no traían ya brazos, ¿verdad? Otros ya no traían manos. Posiblemente sus ojos estaban dañados y les faltaban las orejas y las narices. Estaban sucios y apestosos, hermanos. No tenían familia, ni trabajo, ni una vida normal. Entonces, hermano, es que, ¿verdad que todo ese tipo de personas, ¿verdad? Por lo mismo que no tienen limpieza, ¿verdad? Es algo como repugnante, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? Por el olor. No porque es, o sea, claro que es una persona y Dios ama a las personas, pero hermanos, o sea, si alguien huele mal, pues ¿qué vas a hacer? Te vas a tapar la nariz, ¿verdad? Entonces, así estaba la situación de estos hombres. Ahora, hermano, esta lepra, en el sentido espiritual, así es el pecado. El pecado nos va dañando, hermanos, en la vida espiritual del ser humano. Entonces, hermanos, fíjense, esa era la miseria en la cual estos leprosos vivían. Pero miren, en el versículo 12, hermano, tenemos algo que ellos hicieron. Ellos no se quedaron de brazos cruzados, hermano, sino que hicieron una determinación, ¿verdad? Ellos habían escuchado ¿de quién? Del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que había resucitado, ¿qué? Muertos. Que había, ¿qué? Dado vista a los ciegos. Hermano, dice en el versículo 12 que ellos tomaron una decisión y determinaron buscar a Jesús. Dice el versículo 12, dice, los cuales se pararon de lejos, ¿verdad? Sabían que por ahí iba pasando el Señor y se acercaron, pero se pararon ¿de qué? De lejos. Hermano, esto era así, hermanos, porque la ley así lo decía. Eran aproximadamente 50 pasos donde deberían estar separados de la gente, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? Entonces, el versículo 3, hermanos, ¿qué dice que hicieron? Dice, fíjense, alzaron la voz cuando hablaban, hermanos, pero no se escuchaban así como mi voz, ¿verdad? ¿Cómo se oye mi voz? Pues más o menos clarita, ¿verdad? La voz de ellos era ronca, ¿verdad? Señor, sálvanos, que ayúdanos, sánanos de esta enfermedad, ¿verdad? Entonces estaba su voz ronca y áspera, hermanos, porque la enfermedad había afectado sus cuerdas vocales, ¿verdad? Entonces ellos tomaron una decisión, hermanos, de buscar al que todo lo puede, al Señor Jesucristo, hermanos, ¿verdad? Porque fíjense, ellos tuvieron una gran fe, ¿verdad? Fíjense, vamos a ver ahora la fe de los leprosos. ¿Dónde vemos la fe de ellos? Ahí en el versículo 3, hermanos, ¿verdad? Primeramente su fe, ¿verdad? La manifiestan en el que todo lo podía, ¿verdad? Porque ¿a quién clamaron? Miren, dice, ellos gritaron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, ¿verdad? Entonces, estos leprosos trataron de llamar la atención del Señor Jesús. No hay duda de que, hermanos, deseaban ellos la sanidad. Y ellos, ¿qué es lo que estaban haciendo, hermanos? Estaban pidiendo misericordia, ¿verdad? Estaban pidiendo compasión y piedad de su situación. Hermanos, fíjense,
estos hombres no solo necesitaban la sanidad de su cuerpo, sino también la sanidad de su mente y de su alma. Hermano, miren, ¿qué dice el versículo 14? Dice que cuando el Señor, cuando Él los vio, ¿verdad? O sea que el Señor, hermanos, no está, ¿verdad? Hay gente que dice, no, pues Dios no nos escucha, Dios no nos atiende a nuestras necesidades. No es cierto, hermanos, ¿verdad? Jesús, él siempre ayudó a los necesitados, ¿verdad? Dice que Él volteó, hermanos, y les hizo caso. Dice, cuando Él los vio, ¿verdad? Y fíjense, aunque había una gran multitud, vemos que el Señor Jesús tiene cuidado del débil. Ahora, hermanos, fíjense, entonces ahí vemos la fe de ellos que acuden a Jesús. Pero no solamente acuden a Jesús, sino también vemos la obediencia de los leprosos. Miren, ¿saben por qué, hermanos? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? ¿Qué tenían que hacer para poder recibir la sanidad? ¿Verdad? Pues el Señor les dio una orden, ¿verdad? Él les dijo en el versículo 14, vayan y muéstrense a los ¿qué? A los sacerdotes, ¿verdad? Dice, entonces, hermanos, cuando el Señor nos da una orden, no dudemos en cumplirla, porque va a haber bendición, ¿verdad? El Evangelio, hermanos, ¿qué nos otorga a cada uno de nosotros? ¿Verdad? Bendiciones, ¿verdad? Son muchas las bendiciones que tenemos por medio del Evangelio. ¿Verdad? Perdón de pecados, ¿verdad? Pues esperanza de vida eterna. Entonces hay que obedecer a Jesús, hermanos, para que podamos recibir estas bendiciones. Pero miren, antes de estos leprosos, el Señor Jesús ya había sanado a otro leproso. Sí, hermanos, ahí el mismo Lucas, lo lee allá en su casa, en Lucas 5, capítulo 5, versículo 13, habla donde el Señor sanó a un leproso. ¿Verdad? Dice ese versículo, miren, dice, entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, quiero ser limpio, y al instante la lepra se fue de él. ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia entre la sanidad del primer leproso a diferencia de estos 10 leprosos, hermanos? Miren, la diferencia es que en el primer leproso, que nada más era uno, en ese se acercó el Señor y lo tocó, ¿verdad? Y salió el poder del Señor Jesús y lo sanó. Pero en la sanidad de estos 10 leprosos, hermano, el Señor no los tocó. Nada más les dio una orden, vayan, si quieren sanidad, vayan y vayan caminando y busquen a los sacerdotes, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué Jesús les dice esas palabras? ¿No era más fácil que los tocara y ahí quedaran sanos? Hermanos, ¿saben por qué? Porque estaba probando la fe de ellos, ¿verdad? Y los desafió para que creyeran en lo que Él haría por ellos. Ahora, hermano, esto no es fácil, ¿verdad? Porque ellos, ¿saben a dónde tenían que caminar? Hasta Jerusalén. Los sacerdotes, ¿dónde estaban? En el templo, ¿verdad que sí? Tenían que caminar, hacer un largo viaje hasta Jerusalén y llegar ahí con los sacerdotes, ¿verdad? Hermano, y en este trayecto, ¿saben lo que podía haber sucedido? Pues de que entrara la duda, ¿verdad? ¿Y será cierto que nos va a sanar? Y si no nos sana, algunos podrían haberse dudado, ¿verdad? Y decir, no, pues mejor no voy. Sí, hermano, entonces, el Señor estaba probando la fe de ellos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué tenían que mostrarse al sacerdote, hermanos? Miren, la respuesta es que uno de sus oficios es que ellos eran inspectores de salud. ¿Sí, hermanos? O sea, ellos daban el visto bueno si alguien estaba sano, ¿verdad? Si alguien podía integrarse nuevamente en la sociedad, ¿verdad? Entonces, fíjense, hermanos, vemos de que les da una orden y ellos van caminando, ¿verdad? Y en el trayecto, ¿verdad? Y por esa obediencia ellos recibieron la bendición, ¿verdad?
Por eso en el versículo 14, hermanos, en la última parte, tenemos la sanidad de los leprosos. Miren, la cual es emocionante, ¿verdad? Dice el versículo 14, la última parte. Y aconteció que mientras iban, ¿fueron qué? Fueron limpiados. Entonces, hermanos, imagínense en ese momento en que la sanidad regresó, ¿verdad? Sus oídos fueron restaurados, ¿verdad? Sus ojos fueron sanados, sus gargantas fueron sanadas, y las viejas llagas cayeron, y la piel, hermanos, llegó a estar saludable. Los huesos se restauraron y llegaron a tener músculos, venas, arterias y piel nueva. No, hermano, fíjense, ¿verdad que cuando el Señor hace una sanidad, hermanos, la hace completa? ¿Verdad? Por eso este fue uno de los grandes milagros del Señor. Entonces, hermano, imagínate que ellos empiezan a sentir el poder de Dios, el poder de Jesús en sus cuerpos. ¿Verdad? Empiezan a sentir la vitalidad, ¿verdad? Y de cómo se les va regenerando el cuerpo. Ellos cuando iban viajando lo sintieron, y cómo el poder del Señor estuvo en ellos. Entonces, hermanos, cuando eso te sucede, ¿qué sientes? ¿Qué sientes, hermanos? Pues alegría, ¿verdad? 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 Y ellos gritaron, estoy sano. Ahora sí voy a poder volver ¿a qué? A la casa. Hermano, pero fíjense, en esta historia de los 10 leprosos, fíjense, hasta ahorita hemos visto la sanidad de ellos, pero también vamos a ver en el versículo 15 la excepción de los leprosos. ¿Verdad? ¿Qué es una excepción, hermano José? Algo no regular, algo no común. ¿Verdad? Así es. O sea que a lo mejor entre nosotros hay una excepción. A lo mejor todos vivimos de la misma manera, pero alguien tiene una excepción. ¿Verdad? Bueno, y es lo mismo, ¿verdad? 9 leprosos tuvieron la misma actitud, pero nada más uno tuvo la que. Uno hizo la diferencia. Miren, dice el versículo 15, para que podamos entender lo que estoy diciendo, hermano. Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido ¿qué? Sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró sobre su rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Entonces, hermanos, vemos de que este hombre, este samaritano, reconoció al Señor Jesús, ¿verdad? Hermano, fíjense, se acercó a él y le dio ¿qué? Le dio las gracias, ¿verdad? Hermanos, pero fíjense, le reconoció como la deidad. Sí, porque, ¿cómo sabemos de que lo reconoció como Dios? Porque se postró para adorarle, hermanos, y le dio gracias. ¿Verdad? En el griego esto indica una acción continua, hermanos, que no dejaba de agradecerle. ¿Verdad? Entonces, a menudo recibimos aprecio de aquellos quienes menos esperamos. Pero miren qué dice el versículo 17. Miren, dice, le dijo a este samaritano, el Señor Jesús le dijo al samaritano, dice, ¿no son 10 los leprosos que fueron limpiados, y los 9 dónde están? Entonces, hermano, podemos notar la tristeza del Señor Jesús. Hermanos, a mí, hermanos, cuando la gente o cuando los hermanos no vienen aquí, hermanos, a darle gracias a Dios, si hasta yo me pongo triste. Ahora imagínense, hermanos, Dios no se siente triste, hermanos, ¿verdad? Sí, hermanos, entonces, hermanos, todos debemos de tener esa actitud de agradecimiento, ¿verdad? Fíjense, todos deberían de haber regresado a darle gracias ¿a quién? A Jesús, ¿verdad? Para que formaran un coro improvisado y le dieran gracias a Él. No obstante, lo que hicieron, no lo hicieron, hermanos. Fíjense, no lo hicieron. ¿Por qué? Miren, alguien escribió, ¿saben por qué? Porque esos 9 ya no regresaron, hermanos. Miren, alguien escribió lo siguiente de lo que ellos pensaron. Miren, uno esperó
para ver si la sanidad era real, ¿verdad? Otro esperó para ver si duraría la sanidad. Otro dijo que, pues ahí después voy a ver a Jesús, ¿verdad? Otro llegó a la conclusión, pues no, si yo no tuve nunca nada, ¿verdad? Otro dijo que sería sano de todas maneras. Otro dijo, pues en realidad Jesús no hizo nada. Otro dijo, cualquier rabino lo pudiera haber hecho. Otro dijo, ya había mejorado bastante de mi enfermedad. Fíjense, hermanos. Entonces, es que así somos los seres humanos, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Verdad? Los afanes de la vida, las cosas del mundo nos arrastran y nos olvidamos de Dios. Y en lugar de que pensemos lo correcto, pues pensamos muchas cosas y no venimos a darle gracias a Dios. Así como estos leprosos. Miren, dice el versículo 18. No hubo quien volviese y diere gloria a Dios, sino este extranjero. Hermano, pregunta, ¿a quién debemos de darle gracias por todas las bendiciones? Pues aquí lo dice el Señor, ¿verdad? ¿A quién le debemos de dar gracias? Al Señor, ¿verdad? La respuesta es a Dios, hermanos. Entonces, miren, la pregunta que yo les hago es, ¿por qué el samaritano le dio gracias a Jesús? Bueno, hermanos, la respuesta, porque Él es Dios. ¿Se fijan? Dice el versículo 19, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces, fíjense, hermano, ojo, el samaritano ya había recibido la sanidad del cuerpo. Sí, hermano, ya había recibido la sanidad del cuerpo, pero ahora el Señor le dice que su sanidad ha sido completa, ¿verdad? Porque no nada más fue del cuerpo, sino también fue ¿de qué? Del alma, hermanos. Emma, pregunta, ya para concluir, pregunta, ¿cuál es el porcentaje de los que regresan a dar gracias al Señor Jesús? ¿Cuál es el porcentaje de que está aquí? Porque ¿cuántos eran? Eran 10, hermanos. Eran 10. ¿Y cuántos regresaron? 1. Entonces, ¿cuál es el porcentaje? Es el 10%, ¿verdad? De los que regresan a darle gracias a Dios. Entonces, es algo que nos asombra, hermanos. Vea, por el pequeño grupo que le da gracias a Dios. Pero pregunta, hermano, hoy en nuestros días, ¿ha mejorado este porcentaje? ¿Ha mejorado? No, hermanos, piensen, no ha mejorado. Vea, a la gente salimos y les hablamos de Dios y los invitamos para que se acerquen. Y hermanos, ¿verdad que se hacen duros? Entonces el porcentaje de los que no le dan gracias a Dios no ha mejorado. ¿Verdad? Entonces la ingratitud es algo terrible, hermanos. La ingratitud es algo que, hermanos, también los padres lo han sentido, ¿verdad? De parte de sus hijos. ¿Verdad? ¿No han visto en la televisión ahí a padres que quedan abandonados y que los sacan de la casa? ¿Sí, hermanos? Entonces, hermanos, no debemos de ser así. La Biblia recalca el énfasis de nuestra gratitud hacia Dios y hacia los demás. Dice Filipenses 4:6, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. También dice Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de ¿qué? De gracias. Dice Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces la Biblia también, hermanos, habla del pecado de no ser agradecido. ¿Saben? Ese es pecado, hermanos. El no ser agradecido es pecado. ¿Saben dónde lo dice? Lo dice en Romanos 1:21. Ponle eso, ¿eh? Romanos 1:21. Para que veamos ahí el texto donde habla del pecado de no ser agradecidos. Romanos 1:21 dice así la escritura. Miren, dice lo que dice. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como ¿qué?
como a Dios, ni le dieron ¿qué? No le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. ¿Verdad? ¿Quiénes son esos? Pues los políticos. ¿Verdad? Los que tienen mucho conocimiento, pero pues es conocimiento del mundo, no conocimiento de Dios. ¿Verdad? Los ateos. ¿Verdad? Los científicos dicen que han viajado allá a la luna y que... ¿De dónde viene el universo? ¿De dónde dicen que viene el universo? Pues del Big ¿qué? Del Big Bang, ¿verdad? Entonces no le dan gracias, se envanecieron en sus necios razonamientos. Dice, versículo 23, dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea que en lugar de adorar al Dios invisible, ¿a quién adoraron la gente? Al Dios yeso, ¿verdad? Al Dios papel. ¿Sí se fijan, hermanos, cómo es el hombre, verdad? Qué tremendo. Miren, también dice segunda de Timoteo 3, capítulo 3, versículo 2. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Dice, ingratos, ahí está, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, hermanos, nosotros debemos de estar agradecidos con Dios y con nuestros padres, ¿verdad? Porque ellos nos han dado lo mejor. Hermano, ¿qué sería de nosotros si hubiéramos tenido unos padres sin afecto natural? ¿Quiénes son esos, los que no tienen un afecto natural? Hermano Juan, ¿quiénes son esos los que no tienen un afecto natural? Miren, se lo voy a explicar así de manera rápida. Hermano, ¿sí han visto los gatos que tienen gatitos y que se comen a los gatitos? La gata se come a los gatitos. ¿Sí los han visto? Eso ha sucedido. Bueno, esos son los padres que no tienen afecto natural, hermanos. ¿Verdad? Pero qué bueno que nosotros sí lo hemos tenido, hermanos. ¿Verdad? Entonces, y tenemos a ese Dios bueno que nos ama. ¿Verdad? Hermanos, si no hubiéramos tenido esos padres, ahorita estuviéramos muertos. Entonces, para algunos los padres ancianos son una molestia y una carga, y muchos no quieren pagar la deuda, pero nosotros como cristianos, es una forma de glorificar a Dios y darle gracias. Dice Romanos 13:8, hermanos, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, una de las cosas por las cuales debemos estar agradecidos, hermanos, y que le gana a todos. ¿Saben qué es lo que debemos de estar agradecidos? Por lo que dice Pablo en 2 de Corintios 9:15, hermanos. Donde dice, ahí Pablo da gracias. ¿Y saben por qué da gracias? Dice Pablo a Dios, al Padre, le dice, gracias Padre, por ese don inefable. ¿Quién es ese don inefable, hermanos? Hermano, ese don inefable es Cristo. Porque Dios lo mandó ¿a dónde, hermanos? Desde el cielo ¿a dónde? A la tierra, y murió por nosotros en la cruz del Calvario por causa de nuestros pecados, y ahora tenemos esperanza de vida eterna. Entonces, no nos quedemos en la casa, hermanos, cuando es día de reunión, ¿verdad? Sino que hay que venirle a darle gracias a Dios y cumplamos sus mandamientos. Hermano, participamos de la cena del Señor, ofrendemos. Hermano, cuando vengamos no nomás es venir a calentar la banca. ¿Sí, hermanos? ¿Verdad? Hay que venir, el cristiano tiene que hacer buenas obras. ¿Verdad? El Señor Jesús dijo, haceos tesoros, ¿dónde? En los cielos. Hermano, y porque esa es una manera de estar agradecidos con Dios. ¿Verdad? Si alguien está enfermo, ¿qué tenemos que hacer, hermano José? ¿Verdad? Hay que irlo a visitarlo. Bueno, sí, orar, pero pues hay que ir a visitarlo, hermano. ¿Verdad? Entonces, prediquémosle a los perdidos, ¿verdad?
de la esperanza que tenemos en el Señor Jesucristo. Hermano, hoy demos gracias. Pasemos unos momentos en esta mañana pensando en todas esas cosas que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? Y es una manera en la cual nosotros podemos reflexionar de que Dios merece nuestro agradecimiento, ¿sí?